Bienvenidos a mi canal, el lugar donde la pasión superíndice 3N por las telenovelas de Turquía nunca duerme. Yo soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí, un día muy S. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de anticipación superíndice 3N, un mundo de promesas y un mundo de mucho drama. ¿De qué copyright hablo? Pues de las series turcas que prepurrense podrán explotar nuestras pantallas en 2025. Su copyright que falta, pero el tiempo vuela y ya tenemos algunos rumores, filtraciones y proyectos en desarrollo que nos hacen frotarnos las manos. Antes de que empecemos con el bombazo de información superíndice 3N, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les apasionan las series turcas tanto como a mí, este es su lugar. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Les prometo que no se van a arrepentir. Ahora vamos a lo que vinimos. A ver, 2025 suena lejano, pero en la industria de la televisión superíndice 3N, las cosas se mueven rápido. Los guiones se escriben, los elencos se forman, los sets se construyen, y todo eso lleva tiempo. Por eso, ya podemos empezar a escuchar algunos nombres y conceptos que podrán definir el panorama de las series turcas del futuro cercano. Hay una serie que desde ya está generando mucha expectativa. Se rumorea que se llamará Efsanevi Imparatorluk, y aunque los detalles son escasos, se dice que será un drama superíndice 3 rico con un toque de fantasía. Su copyright que suena un poco extra más menos pero piensen en el potencial. Imaginen una historia ambientada en el Imperio Otomano, pero con elementos mágicos y personajes con habilidades especiales. Los rumores apuntan a que estará protagonizada por Quantatl y Beren Saat, dos de los nombres muy importantes de la industria turca. Si esto se confirma, ya tenemos un mega hit asegurado. La producción superíndice 3N, según se dice estará corriendo a cargo de Team CB Productions, conocidos por sus producciones de alta calidad y por cuidar hasta el ese mínimo detalle. Profundicemos un poco más en esta serie, porque la combinación superíndice 3N de historia otomana y fantasía es algo y copyright dito y sumamente arriesgado, pero con una recompensa potencial enorme. Imaginen las batallas con diéresis copyright picas no solo libradas con espadas y estrategias militares, sino también copyright N con magia y poderes elementales. Quantatl podrá interpretar a un Sultu N con la habilidad de controlar el fuego, mientras que Beren Saat podrá ser una princesa guerrera capaz de invocar espíritus ancestrales. Las posibilidades son infinitas y Team CB Productions ha demostrado tener la capacidad de crear mundos visualmente impactantes y narrativamente complejos. Se habla de que la serie contará con efectos especiales de última generación superíndice 3N y un equipo de historiadores y expertos en mitología para garantizar la autenticidad y coherencia del relato. Otra serie que estuvo dando de copyright hablar es Karanlıklar. Esta, en cambio, se aleja del drama superíndice 3 rico y se adentra en el terreno del thriller psicolu superíndice 3 psico. La premisa, por lo que he podido averiguar, es la siguiente. Una joven abogada se ve envuelta en un caso de asesinato que la lleva a descubrir oscuros secretos sobre su propia familia. Drama, suspense y giros inesperados garantizados. Aku, los nombres que suenan para protagonizar son Atay Ulusoy y Serini Isarkaya, ambos conocidos por su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Se dice que el guión es increíblemente inteligente y que cada capítulo te dejará con ganas de mudarse. Esta serie podrá ser la superíndice 3 Sima obsesión superíndice 3N turca, de esas que te hacen cancelar todos tus planes para poder ver un capítulo ese Karanlıklar promete ser una serie adictiva que explorará los recovecos ese oscuros de la psique humana. La abogada, interpretada por Serini Isarkaya, se encontrará con dilemas morales que pondrán a prueba sus principios y su lealtad. El caso de asesinato se convertirá en un laberinto de pistas falsas y secretos enterrados, obligándola a desenterrar verdades sin superíndice 3 modas sobre su propia familia. Atay Ulusoy por su parte podrá interpretar a un detective atormentado por su pasado, que se unirá a la abogada en su búsqueda de la verdad, aunque ambos tengan motivaciones ocultas. La química entre ambos actores será fundamental para crear una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y misterio que mantenga al espectador al borde del asiento. Se rumorea que la serie estará ambientada en Estambul, mostrando la cara ese sombría y enigmática de la ciudad.
Pero no todos son dramas ISTU superíndice 3 ricos y thrillers psicolu superíndice 3 ICOS. También copyright N hay espacio para el romance por supuesto. Se rumorea que Ayab Mestu, preparando una comedia romántica llamada Tesadufi Ask, que promete ser fresca, divertida y muy adictiva. La historia, por lo que se sabe, gira en torno a dos superíndice 3 venes que se conocen por casualidad y que, a pesar de sus diferencias, se ven irremediablemente atraudos el uno por el otro. El club Psycho-Enemy Stulovers que tanto nos gusta. Los nombres que suenan para protagonizar esta serie son Moon S. superíndice 3 venes, caras nuevas que Stu N empezando a destacar en la industria. Si buscan una serie ligera, divertida y que les haga suspirar, esta podrá ser su opción superíndice 3N. Tesadufi Ask, será la serie perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor con toques de humor y situaciones cotidianas con las que el público se sentirá identificado. La trama se centrará en los contrastes entre los dos protagonistas, ella, una joven ambiciosa y decidida a triunfar en el mundo de los negocios, con diéresis copyright L, un espíritu libre que vive el dúa a dúa sin grandes aspiraciones. A pesar de sus diferencias, la química entre ambos será innegable, dando lugar a momentos divertidos, tiernos y llenos de tensión superíndice 3 en romántica. Ayab es conocida por sus comedias románticas de con diéresis copyright cito, y Tesadufi Ask promete seguir la misma superíndice 3 mula, con un guión inteligente, personajes en traumas menos hables y una banda sonora pegadiza. Los nombres que suenan para protagonizar la serie son Dylan Cizek-Deniz y Burak Deniz, dos actores superíndice 3 venes y carismáticos que han demostrado tener una gran química en pantalla. Ahora, hablemos de algo un poco muy de ese arriesgado. Se dice que OGM Pictures está preparando una serie turca que podrá romper todos los esquemas. Se trata de Esnlar Ötesinde, una serie que explora temas tabú como la salud mental, la sexualidad y la identidad de Geu copyright Nero. Los detalles son muy secretos, pero se rumorea que la serie será muy audaz y que no tendrá miedo de abordar temas controvertidos. Esta serie podrá marcar un antes y un después copyright S en la televisión superíndice 3N turca, abriendo un debate necesario sobre temas que a menudo se evitan. No su copyright ustedes, pero yo estoy muy intrigado por ver qué copyright sale de esto. Los nombres que suenan para protagonizar esta serie son actores comprometidos con causas sociales y que no tienen miedo de asumir roles desafiantes. Esnlar Ötesinde se plantea como una serie valiente y necesaria que busca dar voz a aquellos que no la tienen. La serie explorará las dificultades que enfrentan las personas con problemas de salud mental, las complejidades de la sexualidad y la lucha por la identidad de Geu copyright Nero. OGM Pictures es conocida por sus series de alta calidad que abordan temas sociales relevantes, y Esnlar Ötesinde promete seguir la misma línea, con un guión cuidado, personajes complejos y una dirección superíndice 3N sensible. Los nombres que suenan para protagonizar la serie son Farah Zeynep Abdullah y Uraz Keiglarolu, dos actores reconocidos por su talento y su compromiso con causas sociales. Se espera que la serie genere un debate público sobre temas importantes y que contribuya a derribar estigmas y prejuicios. Pero la cosa no se queda aún. También copyright N hay rumores de una adaptación superíndice 3N turca de una serie internacional muy popular. Se trata de The Good Doctor, una serie que ya ha tenido con diéresis copyright cito en muchos pauses y que ahora podrá tener su versión superíndice 3N turca. Los fans estuvieron divididos, algunos estuvieron emocionados de ver Geu superíndice 3 mo adaptarán la historia a la cultura turca, mientras que otros temen que la adaptación superíndice 3N no haga justicia a la original. Sea como sea, esta serie seguramente generará mucha controversia y será objeto de debate durante mucho tiempo. No se sabe qué copyright en la producir ni qué copyright ne será en los protagonistas, pero estoy seguro de que pronto tendremos noticias al respecto. La adaptación superíndice 3N turca de The Good Doctor será un proyecto ambicioso que requerirá un gran cuidado y sensibilidad para respetar la esencia de la serie original y adaptarla a la cultura turca. La historia de un joven cirujano con autismo que lucha por superar sus limitaciones y demostrar su talento en un entorno hostil es universal y puede resonar con el público turco. Sin embargo, será fundamental encontrar un actor que pueda interpretar al protagonista con la misma empatia y autenticidad que Freddie Highmore en la versión superíndice 3N original. También copyright N será importante adaptar los guiones para reflejar las particularidades del sistema de salud turco y abordar temas sociales relevantes para el público local.
La productora Medyap podrá estar detrás de este proyecto, y se rumorea que Tañer Olmez podrá ser el actor elegido para interpretar al protagonista. Y para los amantes de las series de con diéresis copyright poca, también copyright N hay buenas noticias. Se rumorea que MF Yap Mestu, preparando una nueva serie sobre la vida de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, un personaje muy importante en la historia de Turquía. Esta serie podrá ser la pro superíndice 3 sima gran producción superíndice 3 NDU con diéresis copyright poca, siguiendo los pasos de series como El Sultu, N o Diriliay, Ertuğrul. Si les gustan las historias de reyes, reinas, intrigas palaciegas y batallas u con diéresis copyright picas, esta serie podrá ser su pro superíndice 3 sima adicción superíndice 3N. Se dice que el presupuesto es enorme y que se está invirtiendo mucho en la recreación superíndice 3N de la con diéresis copyright poca y en el vestuario. Una serie sobre la vida de Atatürk será un proyecto de gran envergadura que requerirá una investigación superíndice 3N exhaustiva y una producción superíndice 3N impecable. La historia de Atatürk es fundamental para entender la Turquía moderna, y una serie que explore su vida y su legado podrá ser un gran con diéresis copyright sito tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, también copyright N será un proyecto controvertido, ya que la figura de Atatürk sigue siendo objeto de debate y admiración superíndice 3N en Turquía. Será fundamental encontrar un equilibrio entre la fidelidad y su superíndice 3 rica y la libertad creativa, y evitar caer en la hagiografía o la polarización superíndice 3N. MF Yap es conocida por sus producciones de alta calidad, y se rumorea que Aras Bulut Nemli podrá ser el actor elegido para interpretar a Atatürk. La serie contará con un gran presupuesto y un equipo de historiadores y expertos en la con diéresis copyright poca para garantizar la autenticidad y la rigurosidad del relato. Por supuesto, estos son solo rumores y especulaciones. La realidad es que aún falta mucho tiempo para que 2025 llegue y muchas cosas pueden cambiar. Algunas de estas series podrán no llegar a producirse, mientras que otras podrán sorprendernos y convertirse en los con diéresis copyright hitos de la U más menos O. Pero lo importante es que ya podemos empezar a hacernos una idea de lo que nos espera en el futuro de las series turcas. Y es que la industria televisiva turca está en constante evolución superíndice 3N, buscando nuevas fu superíndice 3 mulas y formatos para conectar con el público. La competencia es feroz, y las productoras se esfuerzan por ofrecer productos innovadores y de alta calidad. Los actores turcos son cada vez más reconocidos a nivel internacional, y las series turcas se han convertido en un fenómeno superíndice 3 meno global, conquistando audiencias en todo el mundo. El futuro de las series turcas es prometedor, y estoy seguro de que nos esperan muchas sorpresas y emociones en los pro superíndice 3 simos aún más menos os. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y rumores sobre las series turcas que podrán arrasar en 2025. Hemos hablado de dramas istu superíndice 3 ricos con toques de fantasía, thrillers psicolus superíndice 3 ICOS llenos de suspense, comedias románticas para suspirar, series audaces que exploran temas tabú y adaptaciones turcas de series internacionales. Un abanico de opciones para todos los gustos. Incluso hemos explorado las posibles controversias y desafíos que algunas de estas producciones podrán enfrentar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el futuro de las series turcas. A mí me encanta investigar y compartir estas noticias con ustedes. Recuerden que este es solo el principio y que a medida que se acerque el 2025, seguramente tendremos muchos detalles y confirmaciones sobre estas y otras series que en camino. Man to copyright nanse sintonizados. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series les llama la atención superíndice 3N? ¿Qué copyright tipo de historias les gustaría ver en las series turcas del futuro? ¿Hay algún actor o actriz que les gustaría ver protagonizando alguna de estas series? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que les interese. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el pro superíndice 3 simo vídeo. Hasta la pro superíndice 3 sima. Y recuerden la pasión superíndice 3N por las series turcas nunca duerme. Adiós superíndice 3S.